Hola, mi nombre es Efraín Rivera y yo fui testigo de Jehová por 32 años, 8 de los cuales serví como precursor y menos de un año serví en el Betel de la sucursal de Puerto Rico. Y esta es mi historia. Yo nací en Nueva York y pertenecíamos a la Iglesia Católica. Mi mamá era bien practicante y cuando yo tenía 8 años de edad, mi familia se mudó para Puerto Rico. Eventualmente mi mamá fue contactada por los testigos de Jehová que iban predicando de casa en casa para alrededor del año 1985. Y para entonces ya no estábamos asistiendo a la iglesia con tanta frecuencia como lo hacíamos antes. Así que mi mamá estaba bien abierta a escuchar a los testigos de Jehová y lo que tenían que decir y empezó a estudiar con ellos. Dejó los estudios una o dos veces, pero después lo tomó muy en serio. Recuerdo que al principio ella trató de forzarme a que yo fuera a las reuniones, a lo cual yo le dije que primero tenía que buscar un bate, darme con el bate por la cabeza y arrastrar mi cuerpo inconsciente al Salón del Reino. Pero para el año 1986, uno de mis hermanos estaba estudiando con uno de los testigos y el hermano que le estaba dando estudios me invitó a que me sentara y como yo no tenía nada que hacer ese día, pues dije, ok, está bien, me voy a sentar. Ese fue mi primer estudio bíblico con ellos y después de eso simplemente seguí tomando el estudio semana tras semana. Y el libro que estábamos estudiando era el libro Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra. Y a mí me gustaba mucho ese libro, todo lo que me enseñaban hacía total sentido. Y fue como prender una bombilla. Recuerdo, yo estaba en mi cuarto y de momento simplemente pensé, esto es la verdad. Y yo me entregué por completo. Y de inmediato quería bautizarme, hablé con los ancianos. Y para el 1986 me bauticé en enero de ese año a la edad de 16. Y no había salido bien de la piscina, aún todo mojado. Hablé con un anciano y le dije, hoy mismo quiero llenar la solicitud para ser precursor auxiliar indefinido. Y así lo hice y 6 meses más tarde me nombraron precursor regular. Aún yo estaba en la escuela secundaria, así que mi rutina era levantarme bien temprano en la mañana, alrededor de las 4 de la mañana. Y nosotros vivíamos en una comunidad pequeña donde todo el mundo se conocía. Y en vez de uno tomar la guagua, como quizá en una ciudad grande, nosotros nos parábamos en una esquina a pedir un aventón, a esperar a alguien que me conociera y que me hiciera el favor de llevarme hasta la ciudad. Y así hacía todas las mañanas. Y la ventaja era que el centro de la ciudad también quedaba cerca de la escuela que yo iba. Y así me iba vestido con la ropa de predicar. Y así le predicaba a las personas que se levantaban bien temprano a esa hora para ir a sus trabajos y hablaba con ellos. Y luego que predicaba un par de horas, me cambiaba de ropa, yo llevaba conmigo el uniforme de la escuela y entonces me iba caminando hacia la escuela que no estaba muy lejos de allí. Y en la escuela también conduje un par de estudios bíblicos con algunos de mis compañeros y como en aquel entonces no había medios sociales, no había YouTube, Facebook, todo mi tiempo se pasaba en estudiar los libros de la sociedad, los cuales hasta escondía dentro de los libros de la escuela. Mi meta siempre fue llegar a la escuela misional de Galaad. Y yo era de esos hermanos que estaban en las asambleas dando partes, demostraciones, en los dramas bíblicos. En fin, bien activo dentro de la organización. Además, en mi congregación éramos un grupo grande de precursores. Éramos unos 22 precursores y siempre nos estábamos apoyando el uno al otro. Así que honestamente puedo decir que ese primer año como precursor regular fue estupendo. Fue bien divertido para mí y siempre sentía que estaba lleno de manera espiritual. Pero después de ese primer año, después que me gradué, empezó la presión. Los ancianos de mi congregación no eran buenas personas y buscaban cualquier excusa para estar regañándonos. Cada 2 semanas, uno de los precursores tenía que estar en el cuartito con un comité judicial. Y no estoy exagerando, buscaban cualquier excusa. Como por ejemplo, si tú hacías 89 horas, antes los precursores teníamos que hacer 90 horas al mes en la predicación.
con 1 hora que tú fallaras, tenías un comité judicial con 3 ancianos. Y yo podría estar por horas contándoles a ustedes las razones tontas por las cuales nos hacían comités judiciales a nosotros, en los cuales nos hacían rogar para que no nos quitaran los privilegios de ser precursor regular. Y la realidad fue que nos cansamos. Y poco a poco, de 22 precursores que habíamos en la congregación, terminó quedando uno solo. Y la única que quedó fue la más mayor de todos. Y por casualidad ella era la hermana del presidente de la congregación para aquel entonces. Pero muchos simplemente nos mudamos de congregación. Algunos simplemente se fueron del país. Pero la mayoría simplemente entregaron sus privilegios de precursor regular. Y llegó el momento en que me pidieron a mí que entregara mi tarjeta de precursor regular, porque no era consistente en hacer las 90 horas todos los meses. Y para aquel entonces los precursores teníamos tarjeta de identificación. Así que decidí pedir ayuda y escribí a la sucursal en Brooklyn. Y ellos decidieron enviar al superintendente de circuito a que investigara el caso. Él se reunió conmigo y él era de las pocas personas que yo podría decir que en verdad era una muy buena persona. Y luego de investigar, él escribió a la sucursal diciendo que les recomendaba que no me quitaran los privilegios. Un par de semanas después recuerdo cuando uno de los ancianos se acerca a mí, toma la tarjeta de precursor, me la tira y dice: la sociedad, como se le llamaba al cuerpo gobernante antes, la sociedad dijo que teníamos que entregar esto. Y se viró y se fue. Más o menos para ese tiempo, o poquito tiempo después de eso, fue que cuando se me invitó a trabajar en la sucursal de Puerto Rico. A lo cual, por supuesto, yo me puse bien contento y obviamente lo acepté. Y les puedo decir que fue una experiencia muy bonita. Yo la disfruté muchísimo, la encontré divertido, conocí a muchas personas, trabajé en distintos departamentos y en fin, fue una experiencia que sentí que me llené de gozo y me sentí lleno también en sentido espiritual. Eso sí, llegué a ver lo imperfectos que son las personas que corren esta organización. Y eso fue un poquito decepcionante para mí, porque yo tenía esta imagen de Bethel de que todo era un paraíso perfecto. Y llegué a ver Bethelitas que ni se llevaban los unos con los otros. Habían encontronazos hasta con las personas que uno veía dando partes en asambleas de distrito. Y puedo decir que algunas de las personas que conocí allí no eran nada de buenas. Por supuesto, a mí no se me permitía decir eso. Cuando yo hablaba sobre mi experiencia en Bethel, solamente se me permitía decir la parte buena, lo excelente, el paraíso espiritual que era trabajar allí. Lo bueno sí, pero lo malo no. Y ahí fue que se creó una pequeña mella en mi espiritualidad. Aún no tenía ninguna duda ni nada así, pero se me abrieron los ojos un poco. Tuve que dejar el trabajo en Bethel y volver a la congregación mía. Y casi enseguida comenzaron los problemas de nuevo. Y los ancianos continuaban con sus cosas. Y a la fecha de hoy yo no puedo entender por qué los ancianos, en vez de estar orgullosos de tener tantos precursores en su congregación, estaban constantemente buscando cómo quitarnos los privilegios. Y yo caí en una depresión grave, hasta con pensamientos suicidas en un momento dado. Y en realidad el grupo de precursores no estaban contentos. Estaban con depresión y se nos conocía porque estábamos siempre enfermos todo el tiempo, pero seguíamos luchando. Entonces, más o menos para el 1995 creo, fue cuando el hermano Ronald Parkin, superintendente de distrito para aquel entonces, se para en la plataforma durante la asamblea de circuito. Nunca ha dicho que la generación de 1914 iban a estar vivos para ver el fin de este sistema de cosas. Así que da esta conferencia hablando sobre los cambios que iban a haber en cuanto a cómo se veía en 1914 y la generación.
pero sí dijo que la sociedad nunca había dicho eso. Y en mi bulto del salón yo tenía el libro Vivir para Siempre. Y en ese libro está la foto de un niño pequeño con el 1914 al lado izquierdo y se va poniendo cada vez más mayor. Y cuando ya está viejo, al lado derecho, mencionando que Armagedón va a atacar o va a caer. Y eso sí que a mí me molestó. Y lo dije, lo compartí con mis compañeros de precursores. Una cosa es decir que hay cambios, otra cosa es mentirme. Si tú quieres decir que hay nueva luz, eso es algo que yo podía aceptar. Pero por favor, no me mientas. No digas que la sociedad nunca dijo que la generación de 1914 iba a estar viva para ver el fin, cuando por años eso es lo que hemos estado predicando. Y en esos momentos yo puedo decir que mi espiritualidad comenzó a decaer. Eventualmente, para el 1996, después de 8 años de ser precursor regular, los ancianos por fin lograron lo que querían de quitarme los privilegios. Eso es una historia larga que yo puedo contar quizás otro día. Y simplemente me mudé para la congregación inglés en el oeste en Puerto Rico. Y a la fecha de hoy jamás volví a pisar ese salón del reino. Así que decidí tratar de salvar mi espiritualidad. Y así me fui para la congregación inglesa. Y la verdad fue que fue un cambio bueno. Los ancianos no eran tan estrictos, no eran tan chabones como los ancianos de la congregación en la que yo iba antes. Pero la verdad es que ellos no están entrenados para bregar con personas que padecen de depresión. Así que la manera de ellos tratar de ayudarme era lo que usualmente te dicen. Que tienes que orar más a Jehová, dedicar más tiempo al ministerio y envolverte más en los asuntos de la congregación. Pero con el tiempo las cosas empezaron a ponerse malas en esa congregación también. Para darles solamente un ejemplo, yo llevaba 2 semanas que no iba a las reuniones porque estaba con depresión. Y decidí un día agarrarme por el pelo y arrastrarme a mí mismo para ir a la reunión. Llegué un poco tarde y me senté y había un anciano que estaba dando una parte desde la plataforma. Y nota cuando yo entré y me senté. Y cuando se baja de la plataforma va derechito donde mí para decirme algo en el oído. Y yo rápido comencé a sonreírme pensando que iba a decirme, hermano, que Rivera, qué bueno que vino a la reunión. Pero en vez de eso, lo que en verdad me dijo fue, ya veo que te entregaste a Satanás. Se pueden imaginar cómo yo me sentí. Eso en verdad que me tumbó. Y ese mismo anciano, en otra ocasión, él va donde mí en una reunión y me dice, hermano Rivera, quiero decirle que los ancianos estamos hablando en una reunión y queremos que tú escojas una congregación a la cual nosotros podamos enviar tu tarjeta de publicador. Y yo me le quedo mirando como, ¿qué? ¿De qué tú hablas? Y me dice, sí, que tú escojas una congregación, la que sea, porque estamos cansados de ti y de cualquier persona que nosotros consideramos que no valga nada en esta congregación en sentido espiritual y queremos que se larguen. Cualquier lugar menos aquí. Para el año 2000 más o menos, a mí se me expulsó de la congregación. A los 2 años se me readmitió. Y eso es una historia larga que también puedo contar en otra ocasión. Pero aún yo estaba convencido de que esto era la verdad. Sí habían una que otra cosa que me molestaban, como lo que mencioné anteriormente del 1914 y la generación. Y también notamos cuando salieron unas revistas que decía en la atalaya que el fin iba a venir antes de que se acabara el siglo. Y después en el volumen de la atalaya lo cambiaron. Y eso eran unas cosas pequeñas que sí me molestaban, pero en realidad yo estaba todavía bien indoctrinado y aún estaba convencido de que esto era la verdad.
We're back with NBC News In Depth tonight, an exclusive investigation into yet another religious organization hit with sexual abuse allegations. The Jehovah's Witnesses have settled 9 lawsuits alleging church policies protected men who abused children for many years. Y luego comenzaron a salir en las noticias estos casos de abuso sexual a niños. Creo que fue en Dateline. Y mi hermano menor fue el que compartió esas noticias conmigo. Y la verdad es que yo simplemente no lo podía creer. ¿Cómo es que esto sea posible? Y yo quedé en shock. Me encontré que no pude decir nada cuando mi hermano me dijo eso. Y él también había leído el libro Crisis de Conciencia y compartió algunas cosas conmigo. Pero nada de lo que él me dijo yo lo creía, porque yo pensaba que eso era un libro de un apóstata. Yo era simplemente un apologista de los testigos de Jehová. Y esta era la manera en que yo razonaba sobre esos casos de abuso infantil. Muchos saben que los testigos de Jehová no celebran cumpleaños. Y los testigos de Jehová dan muchas razones, pero una de las razones es que todo lo que está escrito en la Biblia está escrito por alguna razón. Y los únicos 2 ejemplos que se mencionan en la Biblia sobre cumpleaños son ejemplos negativos. Y por eso significa que entonces no podemos celebrar cumpleaños. Así que el razonamiento mío sobre este asunto de la organización estar tapando estos casos de abuso infantil, pues como dije, todo lo que está en la Biblia está escrito con algún propósito, ¿verdad? Pero una de las cosas que se menciona en la Biblia es el caso de David, cuando cometió adulterio y envió a este hombre a que muriera para poder él quedarse con la esposa. ¿Y qué hizo David? Trató de ocultar ese pecado que él había hecho. Y Jehová lo castigó y le dijo a David: lo que tú trataste de ocultar, yo voy a hacer que todo el mundo lo sepa. Pues mi razonamiento fue eso mismo. Estas personas en Betel, el cuerpo gobernante, estaban tratando de hacer como David, el de ocultar un pecado, y que Jehová lo que hizo fue, al igual que David, lo expuso, lo hizo que todo el mundo lo viera, y que esta era la manera de Jehová de dejarle saber al cuerpo gobernante que ellos estaban haciendo algo incorrecto y que tenían que corregirlo. Hoy me suena tonto el pensar de esa manera, pero para aquel entonces así era que yo pensaba. Eventualmente me mudé para Dallas, Texas, junto con mi esposa, y me quedé a vivir con mi otro hermano. Somos 3 en total. El menor, que para ese entonces se hubiese considerado un apóstata, y el hermano del medio, que él sí está bien fuerte en las cosas de los testigos de Jehová. Y vivíamos con el hermano del medio y su esposa y su hija, y continuábamos yendo a todas las reuniones, a la predicación. Y hasta hablé con mi esposa de considerar el esforzarme por llegar a obtener otro privilegio en la congregación, como ser siervo ministerial, que hasta ese entonces era algo que yo nunca había aceptado, y por eso los ancianos se molestaban conmigo, porque mi razonal era que yo no quería terminar siendo como esos ancianos. Y luego vino el discurso de Tony Morris hablando sobre los pantalones apretados. Because the older ones aren't doing much of it, thankfully. It's the metrosexual look. We've addressed that in the past. We've said things about it. But what's happened now is really caught on more. Now, the metrosexual, that's the tight suit jacket and the tight pants. Recuerdo que tanto mi esposa como yo no podíamos creer las palabras que estaban saliendo de la boca de Tony Morris. Esa reunión anual en verdad lo que nos dio fue vergüenza. Y fue horrible. Fue en ese momento en que yo dejé de creer en ese cuerpo gobernante. Aún yo tenía la mente indoctrinada y aún yo estaba convencido de que esta era la verdad. Pero pensaba que este grupo del cuerpo gobernante simplemente no estaban haciendo lo que se supone. Y pensaba que eventualmente Jehová los removería.
Así que yo completamente separaba a este grupo del cuerpo gobernante de la organización. Y durante todo este tiempo, los casos estos que salían de los abusos infantiles seguían molestándome en mi subconsciente. Con el tiempo, mi hermano menor decidió también mudarse para Texas. Ya nosotros no vivíamos con mi hermano del medio y teníamos nuestro propio apartamento. Y él vino a quedarse con nosotros. Y de vez en cuando él compartía conmigo más casos que estaban saliendo sobre abusos infantiles. Luego también compartió conmigo sobre la Comisión Real de Australia. Y también me mencionó sobre Beth Sarim, que ya yo sabía sobre eso, pero lo que yo había leído era de lo que salía o habían dado escrito en el libro de los proclamadores. Y así decidí pues que tenía que salvar a mi hermano menor. Así que lo que decidí fue que tenía que buscar la manera de que él entendiera que él estaba mal. Y para hacer eso, pues yo tenía que hacer mi propia investigación. Y ahí fue cuando sucedió. Mientras más yo investigaba, más información yo encontraba que probaba lo que él estaba diciendo. Y era difícil, porque yo no me atrevía a buscar información en ningún sitio que fuera de apóstatas. Así que, ¿dónde voy a conseguir información? Y sí llegué a encontrar este sitio, que ahora mismo no recuerdo el nombre del sitio, y supongo que ese sitio todavía existe, pero era un sitio que se dedicaban a defender a los testigos de Jehová y sus creencias. Y pues me puse a leer, vamos a ver qué es lo que ellos tienen que aportar. Y cuando leí lo que ellos usaban para defender, en verdad no hacía nada, pero nada de sentido en ninguno de los temas que ellos estaban hablando. Sobre el abuso de infantil, sobre el año 1975, el año 1925. Al fin y al cabo, esa información yo no la podía utilizar. Así que decidí, pues tengo que buscar información en otro lugar. El primer sitio que me atreví a buscar fue simplemente entrar a Wikipedia y buscar lo que decía sobre los testigos de Jehová. Y en verdad que le tenía terror a tratar de buscar algo en algún sitio apóstata. Mi hermano en una ocasión me había hablado de este canal en YouTube llamado XJW Fifth. My name is Cliff Henderson and you're watching the XJW Fifth YouTube channel. Now, Y que lo que él hace es entrevistar a personas que fueron testigos de Jehová y dejar que ellos se expresen. Y así lo hice, fui al canal de Fifth en YouTube y escuché su historia. Y él tiene su historia tanto en inglés como en español. Y también luego de ese escuché la entrevista que él hizo con un amigo de él que fue ex betelita. Y la verdad fue que eso me abrió los ojos. Y lo que pensé fue, él pudiera haber estado entrevistándome a mí y yo le hubiese dicho casi palabra por palabra lo que esa persona estaba diciendo. Él pasó por prácticamente todo lo que yo pasé en la congregación. Y luego vi esta entrevista que él tuvo con otra persona, que ella también era de Puerto Rico, había servido en Betel, y ella explicó sobre el 1975. Y ahí fue que yo dije, espérate un momento. ¿Cómo que tú me estás diciendo a mí que el 1975 fue algo que en realidad se estaba enseñando? Cuando durante todo este tiempo a mí se me hizo creer que esto fue solamente un grupito de hermanos que mal entendieron lo que la sociedad estaba diciendo. Y ella explicó que eso era algo que se hablaba aún dentro de Betel. Y entonces decidí que tenía que buscar más información. Y en eso descubrí también el canal de John Cedars. Hello, viewers. Y empecé a hacer búsquedas de entrevistas que él estuviese con ex betelitas o personas que iban a hablar del año 1975. Y ahí vi un video o una entrevista con Susan Gaskin.
Y ella también habla sobre el año 1975 y del libro Crisis de Conciencia. Y pues tomé la decisión de leer Crisis de Conciencia. Y no hay vuelta de regreso después de leer ese libro. Porque cuando uno lee todo lo que tiene que decir Ray France y uno ve la similitud de las cosas que uno mismo pasa con los ancianos de la congregación, y entonces caigo en cuenta, yo todo este tiempo estoy mirando este pequeño grupo de ancianos pensando en que ellos simplemente no saben lo que están haciendo, que simplemente no están siguiendo las instrucciones. Cuando me mudo de congregación veo lo mismo y escucho también cuentos de otros hermanos en otras partes del mundo, y aún así uno hace una separación diciendo estos simplemente no están siguiendo instrucciones. Pero cuando uno lee el libro Crisis de Conciencia es que uno cae en cuenta que esto llega hasta arriba. No son un grupo pequeño de ancianos que no están siguiendo instrucciones. Ellos sí están siguiendo instrucciones que vienen desde el cuerpo gobernante. Y tal como el encender una bombilla que me pasó a mí 32 años atrás, cuando yo estaba sentado en mi cuarto y pensé, esto es la verdad. Sí, esto es la verdad y quiero bautizarme. Y esta va a ser mi vida de ahora en adelante. Y le hice voto a Jehová. Yo estaba bien dedicado. 32 años después, otro switch. Estoy en mi cuarto solo y pienso, esto no es la verdad. Y hubo muchas cosas que contribuyeron a mi despertar, como fue el estar viendo los programas de Scientology de Leah Remini, y vi la similitud que había entre Scientology y los Testigos de Jehová. Y también unos años atrás tuve un trabajo, y era un trabajo que parecía como si fuera un culto, que usaban las mismas tácticas de miedo que los testigos, y usaban tácticas que eran prácticamente como si fuera lavarte el cerebro. Y cuando por fin desperté y salí de ese trabajo, como que se me hizo bien parecido. Y dije, espérate, si esto es lo mismo que yo tengo que hacer con esta organización. Y la realidad es que no fue fácil. Al principio estaba bien triste y decepcionado. Después de tantos años de dedicar mi vida a esta organización, orarle a Jehová, pedirle que limpiara su pueblo, fue bien duro. Pero después me sentí súper bien. Fue como el quitarme un peso de encima. La parte en verdad que fue difícil fue hablarle a mi esposa sobre este asunto. Aunque siempre hablábamos algo sobre el asunto, como por ejemplo hablábamos de los casos de abuso infantil. Y ella adora a sus sobrinos, lo cual hablábamos como un ejemplo. ¿Qué tal si le pasara eso a ellos y no se le permitiera a uno ir a la policía y no se hiciera nada en la congregación? Y ella estaba de acuerdo, o sea, ella dice, no, yo no puedo con ese tipo de situación. Y hablamos sobre Beth Serim y el 1925. Y eso es otra cosa que a mí me ayudó mucho en el despertar, fue el leer y investigar sobre la historia de Rutherford. Y el aprender sobre todos estos cambios de fechas que se hicieron como desde 1974 a 1914. El aprender de tantos suicidios que hay dentro de los Testigos de Jehová a cuenta de las expulsiones. Aprender que la organización era parte de la ONU por 10 años. Y todo esto ayudó a mi esposa a despertar, pero ella cayó en una depresión bien peligrosa. Y estaba constantemente con pensamientos suicidas, nada bueno. Y ella pues no quería investigar por sí misma, ella evitaba ver cualquier canal de YouTube, lo único que ella sí hacía era hablar conmigo. Y yo pues compartí algunas cosas con ella. Pero un día sí ella vio que yo estaba viendo un programa de YouTube del canal Stop the Shunning. Hello, and welcome back to Stop the Shunning. My name is Bethany Leger. I am officially meeting. Y a ella le cayó muy bien la muchacha del video. Y ella dice, tú eres una persona como ella, a ella sí yo la puedo escuchar y ver. Y en ese canal, en The Stop the Shunning, hay un video que se titula 10 cosas que uno podría hacer, uno debería hacer después de alejarse de los testigos.
Y una de las cosas que se mencionan o se recomiendan es que busques ayuda profesional. Y ahí fue cuando mi esposa decidió que esto es lo que ella debería hacer. Y ahora mismo está en terapia y la ha ayudado un montón. Bueno, pero volviendo atrás un poco, nosotros ambos, debido a nuestro trabajo, y también teníamos que trabajar durante los fines de semana, y esto fue solamente un par de meses atrás, lo que estoy contando. Y empezamos a faltar algunas reuniones, lo cual fue perfecto para nosotros, porque tenemos la excusa de que estamos trabajando y no estamos faltando a las reuniones porque nos da la gana. Y esto nos ayudó a hacer lo que en inglés llaman el fading, que es el alejarse poco a poco de manera callada. Y pues les cuento, esto fue lo que sucedió. Ya para unos cuantos meses atrás, durante el tiempo en que nosotros pues, ya no estábamos yendo a las reuniones, no estábamos saliendo a predicar tampoco. Ninguno de los ancianos nos han tratado de llamar, tratar de contactarnos de ninguna manera. Y para el colmo, también mi esposa hace unos 2 años atrás fue diagnosticada con cáncer en el seno. Y los hermanos lo sabían, o sea, los ancianos lo sabían. Y ellos no se molestaron en llamarme a mí o llamarla a ella para preguntar cómo ella estaba. O para preguntar si era por razones de salud que estábamos faltando a las reuniones. En eso, mi otro hermano, el que todavía es testigo de Jehová, él ha estado sirviendo en Chile junto con su familia. Él es anciano y es precursor regular. Su esposa también es precursora regular. Su hija, mi sobrina, también es precursora regular. Y ella tiene unos 12 años de edad. Y nos vino a visitar en Dallas porque tenía unos asuntos de trabajo que tenía que resolver. Y uno de los días vino a visitarnos en nuestro apartamento. Y me pregunta sobre un video que yo había puesto en mi página de Facebook que se llamaba Pillowgate. Suppose a brother starts rubbing his genitals against a pillow. He gets an erection, but stops before having an orgasm. Is he masturbating? Yes, again, because he's deliberately stimulating himself, whether he has an orgasm or not. Y ese video es de la sociedad. Y yo no puse ningún otro video que estuviese burlándose de ellos o nada, solamente ese video directamente. Y él quería preguntarme sobre eso y también quería preguntarme por qué yo no estaba yendo a las reuniones. Y pues yo le dije lo que pensaba sobre los casos de abuso infantil y le mencioné de Beth Sarim. Fue muy poco lo que hablamos porque a él no le gustó lo que yo dije y simplemente se levantó y se fue. Y en menos de 24 horas recibo un mensaje de texto de uno de los ancianos y luego un mensaje de voz diciendo que querían reunirse conmigo. Yo ignoré tanto el mensaje de texto como el mensaje de voz. Y al otro día, no habían pasado ni 48 horas, me tocan en la puerta. Y cuando abro la puerta, hay 2 ancianos de la congregación en su uniforme del salón. Y uno, prácticamente sin preguntar, ya venía para dentro de mi apartamento. Y yo lo detuve y le pregunté qué es lo que estaba pasando. Y me dice, no, es que tenemos que hablar contigo. Y yo le digo, bueno, ahora mismo yo no puedo hablar porque me tengo que ir. Y me dice, lo que necesitamos son más que 30 minutos porque lo que queremos es verificar qué es lo que tú piensas. Así que lo que sucedió fue que mi hermano me delató. Le dejó saber a los ancianos qué fue lo que yo había dicho. Y ellos lo que querían era verificar si eso era cierto. Sus intenciones no eran ni de ayudarme, ni de tratar de razonar conmigo. Nada de eso. Ellos simplemente querían verificar lo que yo pensaba de la organización. Bajo la regla de 2 testigos, mi hermano era uno de los testigos, y ellos vinieron para servir del segundo testigo para verificar si era cierto lo que yo estaba pensando sobre la organización, para así expulsarme de la organización.
Pero yo le dije que no podía hablar con ellos. No le dije que no iba a hablar con ellos. Simplemente le dije que no podía hablar en esos momentos. Y es cómico porque entonces me dicen, pues venimos mañana. Y yo le dije, pues es que yo trabajo mañana. Pues venimos el sábado. Yo también trabajo los sábados. Pues venimos el domingo. Digo, en verdad que yo no sé, porque yo tengo que, desde algunos domingos yo también trabajo. Pues venimos el lunes. En verdad que no sé decirles porque tengo que buscar mi schedule del trabajo. Luego me pregunta que a qué hora yo entro a trabajar. Yo le dije que a las 8 y me dice, pues tenemos que estar aquí bien temprano. A lo cual yo me hice el loco y simplemente le dije, sí, yo me levanto bien temprano para evitar el tráfico. Y él simplemente sonrió. Se despidieron y se fueron. Irónicamente, hasta la fecha de hoy, no volví a escuchar de ellos. Pero por supuesto, ahora estamos escondidos. No contestamos la puerta si escuchamos que alguien nos toca. Tratamos de estar fuera del apartamento lo más tiempo posible. Y borré el video que había puesto en Facebook. Y de hecho borré todo lo que yo pensara que me trajera problemas. Y esto lo hice porque por mi familia. Aún tengo familia y mi esposa tiene mucha familia que aún son testigos de Jehová. Así que decidimos que por lo menos por ahora lo mejor es alejarnos de manera silenciosa. En vez de darle a los ancianos a la mínima excusa para que nos expulsen de la congregación. A la fecha de hoy yo nunca he compartido la manera que yo siento sobre la organización, con la excepción de mis hermanos. Y en cuestión de un par de semanas, después de hablar con mi hermano, me despierto un día, abro mi página de Facebook y descubro que todos los hermanos y las hermanas de la congregación, que eran amigos míos a través de Facebook, me habían borrado de sus amistades. Nadie nos ha llamado para preguntar cómo estamos y se lo enseñé a mi esposa. Le dije, mira, todos los hermanos me borraron de sus Facebooks. Así que pues ya uno sabe que los rumores de que quizás yo soy apóstata se regó. Y a pesar de que aún yo no estoy expulsado, me están tratando tal como si lo estuviese. Se me olvidó mencionar los broadcastings. Eso fueron una de las cosas que me ayudó a despertar. Un par de años atrás, mi esposa y yo nos sentamos a hablar y queríamos envolvernos más en la congregación y en las cosas espirituales y así fortalecernos espiritualmente, y decidimos empezar a ver los broadcastings. Y yo busqué hasta que encontré el primerito que salió y ese fue el que vimos. We warmly welcome you, dear brothers and sisters, for our first JW Broadcasting Monthly Program. Y en verdad nosotros no podíamos creer ni lo que vimos. Nos miramos el uno al otro y yo dije, si nosotros queremos continuar, seguir siendo testigos de Jehová, no vamos a poder volver a ver ni a uno de estos broadcasting. Y en estos momentos tengo algunos familiares que no puedo mencionar quiénes son en estos momentos, porque también están haciendo el fading, pero son personas que ya han despertado, aunque lo tienen callado. Y en verdad que deseo que sean más y más los que continúen despertándose. Sí tengo algunos familiares testigos que en estos momentos me tratan como si yo fuera expulsado. Y quiero mencionar que durante los años que fui precursor, sí escuché de 3 casos de abuso sexual. Uno de los cuales fue a una muy amiga mía y a su prima. Ambas eran testigos, fueron abusadas sexualmente, nunca se hizo nada, no se llamó a la policía ni nada. Y también un día predicando conocimos a esta muchacha y ella pues me hizo su historia de que ella fue abusada por unos ancianos de la congregación a la que ella pertenecía. Nosotros la escuchamos, pero tristemente
el único consejo que pudimos darle fue que dejara las cosas en manos de Jehová. Y a este día, en verdad que yo no entiendo ni lo que eso significa. Vamos a dejarlos en manos de Jehová. ¿Qué en verdad significa eso? La familia de esa muchacha se le dijo que si iban a la policía, que iban a ser todos expulsados. Así que todos ellos simplemente tuvieron que dejar de ir a las reuniones, alejarse y quedarse callados o ser expulsados. Y aún las personas que abusaron de ella seguían siendo ancianos. Y por todos estos años, ella sigue esperando. ¿Y qué significa eso? Que aún no es el tiempo de Jehová. Y tal vez estos ancianos pudieran hasta haber abusado a otras personas más, simplemente porque aún no es el tiempo de Jehová. Y eso es lo que significa dejar las cosas en manos de Jehová. Pero eso fue lo que le dijimos. Y son muchas las historias de horror que yo puedo contarles de esta organización y las que yo pasé. Pero por fin estamos afuera. Y estamos 100% despiertos. Y sabemos que no va a ser fácil al principio, especialmente para mi esposa que lleva sobre 44 años, que era testigo de Jehová, ya que ella nació ahí. A mí se me ha hecho un poco más fácil. En verdad que tengo que darle las gracias a toda la comunidad de YouTube, que fue de gran ayuda para nosotros. Gracias a XJW Fifth, que fue de los que más nos ayudaron en el principio. Después el canal de John Cedars, Susan Gaskin, y luego el canal de Stop the Shunning, y otros de mis canales favoritos como Godlike Personality y Kevin McFree, que le da un toque de humor a una situación tan seria y difícil. Mi hermano menor todavía está luchando porque él prácticamente nació en esta organización. Yo no nací en lo que llamábamos la verdad. Yo por mi propia cuenta decidí entrar a la organización. Y quizás por eso a mí se me hace un poquito más fácil, supongo. Pero la realidad es que no es fácil, es un proceso. Pero la realidad es que nos sentimos libres. ¿Y qué le diría yo al cuerpo gobernante si me encontrara frente a frente con ellos? Bueno, al principio yo estaba bien molesto, especialmente con el Tory Morris ese, porque yo siento que él fue el que más daño me había hecho en sentido espiritual. Pero ya para hoy, si yo me lo encontrara, le daría las gracias. Le diría, gracias Tony, gracias por ser quien tú eres y por todos los discursos que tú has dado. Porque por ti, gracias a ti, es que yo estoy fuera. Gracias a ti, por fin me libré totalmente de esta organización. Y honestamente te deseo, Tony, que vivas una larga vida. Tú y los otros 7 miembros del cuerpo gobernante. Y se los deseo porque en verdad estoy seguro que en algún momento esta organización se va a caer. Y yo quiero que tú lo veas. Y quiero que estés vivo para que tú veas cuando todo esto se destruya. Y espero que los 8 de ustedes continúen haciendo lo que están haciendo. Que continúen hablando como están hablando, dando los discursos que están haciendo. Que continúen actuando como están actuando. Porque gracias a ustedes, muchos más van a despertar. Y a todos los que estén escuchando esto, les puedo decir, hagan sus investigaciones, no tengan miedo a investigar. Eso fue una de las cosas que me ayudó a mí mucho, especialmente en sitios como jwfax.com. Ese sitio, a pesar de que es inglés, pero es increíble. Todo está ya investigado de cuánto tema uno se pudiera imaginar. Y ahí voy con mucha frecuencia para hacer mis investigaciones. jwfax.com. Y si necesitas o piensas que necesitas ayuda profesional, háganlo. Eso ayudó mucho a mi esposa, ella es una nueva persona ahora.
Honestamente le digo que fue el cambio como de día a la noche. Cómo pasó de tener pensamientos suicidas en su depresión al punto de que si yo llamaba o le mandaba un texto y ella no contestaba inmediatamente, me preocupaba, ya estaba pensando lo peor. Y ahora es una persona nueva después de las terapias profesionales. Sea que ustedes decidan desasociarse o alejarse de manera callada, eso es una decisión totalmente personal. Ustedes se conocen a sí mismos, conocen a sus familiares, conocen a sus amistades. Y eso es lo que le ayudará a decidir exactamente qué es lo que piensan hacer. Ahora, eso sí, lo que les recomendaría que no hicieran es el tratar de salir corriendo y hablarle a otros testigos y tratar de ayudarlos a despertar, porque en verdad eso pues, no los va a ayudar. El que va a despertar por sí solo. Cada persona por su propia cuenta es que va a poder abrir sus ojos. Nadie los puede obligar. Y quiero darles las gracias a todos por la oportunidad que me dieron de poder expresarme. Y espero que a cualquiera que haya escuchado esto, sean testigos de Jehová o no, que lo encuentren de mucho beneficio. Pudiera estar hablando por horas y horas. Tengo muchas otras cosas que contar. Pero gracias nuevamente por escucharme y a todos, buena suerte. Bye bye.